Todo estaba decorado con un gusto impecable. Luces cálidas colgaban del techo como luciérnagas atrapadas, el jardín rebosaba de flores recién cortadas y una mesa central ofrecía bocadillos tan delicados como joyas. Era el cumpleaños número 40 de Leticia, mi cuñada, y parecía que el evento había sido planeado por un organizador profesional. Los invitados iban llegando con sus mejores galas, entre risas, abrazos fingidos y miradas calculadas. Yo estaba ahí, con mi vestido sencillo, sujetando con ambas manos el regalo que había envuelto con tanto cuidado, deseando que la noche pasara sin incidentes. Leticia siempre me había hecho sentir como una intrusa en la familia. Desde que me casé con Andrés, su hermano menor, parecía que yo le estorbaba. Nunca lo dijo directamente, claro, pero sus ojos lo gritaban cada vez que me veía, como si fuera poca cosa, como si no mereciera estar ahí. Y antes de continuar, si tú también has sentido alguna vez que alguien te menosprecia solo por existir, te invito a suscribirte al canal. Esta historia es para ti. Volviendo a esa noche, traté de mantenerme ocupada. Ayudé a acomodar las copas, saludé con cortesía a quienes me miraban con curiosidad o indiferencia, e incluso sonreí cuando Leticia pasó junto a mí sin siquiera detenerse. Me sentía fuera de lugar, pero estaba acostumbrada. Ya no esperaba cariño de su parte. «Queremos unas palabras de la cumpleañera», gritó alguien entre los invitados, provocando una ronda de aplausos. Leticia se acercó al centro del jardín con su copa en la mano, deslumbrante con su vestido rojo y su seguridad inquebrantable. Tomó el micrófono y sonrió, esa sonrisa que sabía perfectamente cuándo y cómo usar. «Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que organizar esto fue un reto. Aunque claro, unas lo logran solas y otras no sabrían ni por dónde empezar», dijo mirando directamente hacia mí. Las risas no tardaron en surgir, primero tímidas, luego más abiertas. Yo me quedé helada. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro, como el corazón me latía en las sienes. No lo podía creer. Me había llamado inútil frente a todos, sin decirlo con esa palabra, pero sí con todas sus intenciones, y todos lo entendieron, y se rieron. Mi esposo me tomó de la mano con suavidad, como si eso bastara para arreglarlo todo. Pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Solo me quedé ahí con una sonrisa torpe pegada al rostro y una humillación que ardía como ácido. Intenté no llorar. Respiré hondo. Recordé todas las veces que me había tragado comentarios similares, todos los momentos en los que Leticia me había hecho sentir que no pertenecía a su mundo. Pero esa noche fue diferente. Fue más cruel, más pública, más innecesaria. Me senté en una esquina del jardín con el regalo aún sobre mis piernas y fingí revisar el celular para no levantar sospechas. Mi suegra pasó junto a mí sin decir palabra. Siempre había sido leal a su hija, incluso cuando ella cruzaba la línea. Y Andrés, bueno, él parecía dividido, como si no supiera de qué lado ponerse sin traicionar al otro. Aunque yo lo necesitaba de mi lado. Las voces, la música, las luces, todo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había roto. O quizá no se rompió, sino que despertó. Porque por primera vez en mucho tiempo no sentí ganas de desaparecer ni de hacerme pequeña. Sentí enojo, sentí una fuerza distinta, una determinación que no conocía. Tal vez había llegado el momento de dejar de callar, de dejar de sonreír por compromiso. Apreté el regalo contra mi pecho. Lo que había dentro era mucho más que un objeto. Era un mensaje, uno que Leticia no estaba preparada para recibir, pero que necesitaba escuchar. No sabía cómo reaccionaría, ni si yo tendría el valor de entregarlo, pero esa noche algo cambió en mí, y no había vuelta atrás. Esa noche, mientras el bullicio continuaba a mi alrededor, mi mente se escapó del presente y regresó a los primeros encuentros con Leticia. No había necesidad de gritos ni confrontaciones. Ella sabía cómo desgastar con silencios, cómo atacar con miradas.
Desde el primer día que Andrés me presentó, su actitud fue de condescendencia disfrazada de cortesía. Me evaluó de arriba abajo con esos ojos filosos como navajas y luego soltó un mucho gusto tan frío como el mármol. Recuerdo una de las primeras cenas familiares. Yo había preparado un postre especial, una receta que aprendí de mi abuela. Lo llevé con ilusión, esperando que fuera un gesto amable. Cuando lo serví, Leticia lo probó, frunció apenas el ceño y murmuró: «Está interesante». Luego, dejó el plato casi lleno y siguió comiendo pastel del supermercado. Nadie dijo nada, pero la incomodidad se quedó flotando en el aire. Ese fue el inicio de muchos episodios similares. Nunca un insulto directo, nunca un ataque abierto. Leticia era experta en el arte de hacerte sentir menos sin decir nada que pudiera señalarse. Comentarios como «algunas no nacen para la cocina ni para otras cosas» cuando hablábamos de trabajo. O preguntas innecesarias como «¿todavía no encuentras algo estable?» frente a toda la familia, sabiendo que yo estaba en un periodo de transición laboral. Y así era siempre. Yo, tratando de encajar, de no incomodar, de sumar. Ella, marcando distancia con cada gesto, con cada frase disfrazada de inocencia. Andrés intentaba minimizarlo. Decía que su hermana era así con todos, que no debía tomarlo personal. Pero era personal. Lo era desde el principio. Leticia era la favorita de su madre. Eso lo entendí muy pronto. Doña Imelda la defendía con una lealtad ciega, como si no pudiera concebir que su hija pudiera ser cruel. En cambio, yo era la forastera, la que venía de una familia modesta, sin grandes títulos ni conexiones. Eso era suficiente para ser juzgada. A veces pensaba que Leticia me odiaba simplemente por amar a su hermano, como si yo hubiera robado algo que era suyo. Ella lo había cuidado desde pequeños, había sido como una madre sustituta durante años, y tal vez por eso, cuando Andrés decidió casarse conmigo, sintió que perdía el control. Nunca lo dijo, claro. Pero lo leía en su forma de ignorarme, en cómo organizaba reuniones familiares y me dejaba fuera de los grupos de planeación, en cómo hablaba con Andrés como si yo no estuviera sentada a su lado. Yo me esforzaba, de verdad lo hacía. Preparaba platillos cuando nos invitaban, ayudaba a decorar en las festividades, incluso traté de iniciar conversaciones casuales con ella, pero todo caía en saco roto. Leticia simplemente no quería que yo existiera en su mundo, y con el tiempo eso empezó a pesar, empezó a doler, me hacía sentir invisible, inútil, como dijo esa noche en su fiesta, una palabra que resume exactamente cómo me había hecho sentir durante años, gota a gota, con cada desprecio pequeño. Andrés lo notaba, pero su respuesta era el silencio incómodo. Amaba a su hermana, eso lo entendía. Pero yo también necesitaba que me defendiera, que pusiera límites. Nunca lo hizo, nunca con firmeza. Solo me decía que era mejor no hacer drama, que la familia era complicada, que algún día ella cambiaría, pero no cambiaba. De hecho, parecía disfrutar su poder, porque eso era poder. Ella sabía que tenía el control del ambiente, de la narrativa, del afecto de su madre. Y sabía que yo estaba sola en esa mesa larga llena de sonrisas envenenadas. Por eso, esa noche, su burla pública fue como la culminación de todo, como si por fin se quitara la máscara y dijera en voz alta lo que siempre había pensado, que yo no servía, que era una presencia innecesaria, que ella era la reina de ese mundo y yo apenas una intrusa sin corona. Pero lo que no sabía, lo que nadie imaginaba, era que yo llevaba tiempo preparando algo, no para vengarme, sino para marcar un antes y un después, para demostrarme a mí misma que no estaba rota, que no era débil, y ese regalo, el que descansaba sobre mis piernas mientras ella brindaba y se reía, era el inicio de ese cambio. A lo largo de los años, aprendí a fingir que no dolía, a sonreír aunque por dentro se me hiciera un nudo en la garganta. Me convertí en una experta en simular calma, en disimular tristeza, en maquillar con cortesía todo lo que Leticia despertaba en mí. Y no era solo ella.
Era todo el sistema familiar que la orbitaba, como si fuera un sol incuestionable. Yo era apenas un satélite discreto, una presencia tolerada pero jamás bienvenida del todo. Al principio creí que era inseguridad mía. Me repetía que todo estaba en mi cabeza, que no debía ser tan sensible. Me decía que si yo cambiaba, si me esforzaba más, si era más amable, más paciente, más útil, entonces algún día Leticia me aceptaría. Pero ese día nunca llegó. Y mientras tanto, mi autoestima se fue desgastando como una cuerda en tensión constante. Cada vez que ella hacía un comentario sarcástico, yo reía por compromiso. Cada vez que me dejaban fuera de las decisiones familiares, fingía no notarlo. Cada vez que me comparaban con ella, su carrera, su estilo, su perfección aparente, yo asentía con una sonrisa que se me clavaba como una espina en la boca. Pero lo cierto es que había noches en las que lloraba en silencio, cuando Andrés ya dormía. Me preguntaba si yo era el problema, si de verdad era tan poca cosa como ella me hacía sentir. Me volví insegura, dependiente de pequeñas validaciones. Y aunque nunca lo dije en voz alta, llegué a creer que tal vez no valía tanto. Lo más doloroso no era su desprecio, sino mi incapacidad para ponerle un alto. Mi miedo a que, si hablaba, Andrés se viera obligado a elegir. No quería romper la familia. No quería generar conflicto. Así que me callaba. Día tras día, palabra tras palabra. Trago amargo tras trago amargo. Pero hubo un momento clave. No fue una gran escena, ni una pelea explosiva. Fue algo más sutil, pero igual de poderoso. Un día estábamos en una reunión pequeña, solo la familia cercana. Leticia estaba contando una anécdota del trabajo y de repente dijo: algunas personas simplemente no tienen madera para destacar. No todas nacen con talento. Algunas solo sirven para acompañar. Nadie reaccionó, pero su mirada se cruzó con la mía. Lo dijo por mí. Lo supe. Lo sentí en el pecho como un golpe seco. Esa noche, cuando llegamos a casa, me encerré en el baño y lloré sin poder detenerme. No solo por sus palabras, sino porque me había convertido en alguien que permitía ese tipo de agresiones sin defenderse. Me había vuelto una sombra. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir así, que seguir aguantando solo alimentaba el poder que ella creía tener sobre mí, que si quería recuperar mi dignidad, debía dejar de esperar su aprobación. Ese fue el primer cambio, interno, silencioso, pero real. A partir de ahí, empecé a verme con otros ojos, no perfectos, pero más justos. Me di cuenta de que no era inútil, ni débil, ni tonta, que tenía valor, aunque ella no lo viera, que mi bondad no era sinónimo de sumisión, y que seguir fingiendo que todo estaba bien solo me lastimaba más. Fue un proceso lento. No me volví fuerte de un día para otro. Pero empecé a escribir, a caminar sola, a hacer cosas por mí, a recordar lo que me gustaba antes de intentar encajar en su mundo, a reconocer mis logros, aunque fueran pequeños, a perdonarme por haberme abandonado tanto tiempo solo por agradar. Y en ese camino surgió una idea, no para vengarme, sino para hablar sin gritar, para mostrar sin confrontar. Pensé en su cumpleaños como una oportunidad, no para agradarle, sino para dejar algo claro, para recuperar mi voz. Pensé en un regalo que hablara por mí, que fuera tan significativo, tan inesperado, tan simbólico, que no pudiera ignorarlo. No fue fácil decidir qué regalarle. Quería que fuera algo auténtico, algo que conectara con algo profundo en ella, más allá del maquillaje de su vanidad. Algo que le recordara que todos tenemos grietas, pero también historia, que yo no era su enemiga, aunque ella me tratara como tal, y que mi silencio no era cobardía, sino contención. Hasta ahora, el plan tomó forma lentamente, con cautela, con esperanza, porque esa noche, la misma donde me llamó inútil frente a todos, también sería la noche en que dejaría de ser invisible. Durante semanas pensé en qué regalarle. No quería comprar algo costoso solo por aparentar.
No se trataba de competir con sus amigas ni de ganarme su aprobación. Esta vez, el objetivo era otro: hacer que viera algo que nunca había querido ver. Mostrarle que yo no era una sombra, que tenía una voz, una historia, que había cosas que ni su arrogancia podía controlar. Revisé tiendas, caminé por mercados de antigüedades, escarbé en mis recuerdos, pero nada me parecía suficiente. Todo era demasiado superficial, demasiado frío, demasiado común. Hasta que una tarde, sin buscarlo, encontré algo que me hizo detenerme. Era una tienda pequeña, casi oculta entre calles del centro. Ahí, sobre una mesa de madera desgastada, vi un álbum de fotos antiguo. Estaba vacío, pero su encuadernado tenía grabado un nombre: Leticia. Lo tomé entre mis manos y sentí un escalofrío, no por el objeto en sí, sino por lo que me provocó. Pensé en cuántas versiones de Leticia existían: la mujer dura, controladora, perfecta. Pero también hubo una niña alguna vez, una joven con sueños, con miedos, con una historia antes de convertirse en lo que ahora era. Ya ahí supe lo que haría. Decidí reconstruir un pedazo de su pasado, buscar fotos, cartas, recuerdos que hablaran de esa Leticia que existió antes de volverse cruel. No para halagarla, sino para recordarle que no siempre fue así, que hubo momentos en los que también necesitó cariño, en los que también sintió dolor, y que yo, a pesar de todo, era capaz de reconocerlo. Le pedí a Andrés acceso a algunos álbumes viejos de la familia. Él, sin saber mi plan completo, me ayudó. Escaneé fotos de su infancia, encontré imágenes de ella jugando con su hermano, de cumpleaños pasados, de viajes escolares. Incluso hallé una carta escrita por su padre antes de morir, donde le decía cuánto admiraba su carácter fuerte, pero le pedía que no olvidara la ternura. Esa carta fue el centro del regalo. La coloqué en la primera página del álbum. Luego, cada imagen iba acompañada por un breve texto, una descripción escrita a mano por mí, no como cuñada, sino como alguien que observaba con empatía, que, a pesar de las heridas, quería encontrar un puente, una forma de mostrarle que no todo estaba perdido. Que la dureza que había construido a su alrededor no la hacía invulnerable, solo la alejaba. No sabía cómo lo recibiría. Tal vez lo rompería, tal vez se burlaría, pero eso ya no importaba. Lo que valía era lo que significaba para mí. Una manera de sanar, de dejar claro que ya no le temía, que podía mirarla de frente sin agachar la mirada. Lo envolví con papel beige y un listón rojo oscuro. Nada ostentoso, solo limpio, elegante, sobrio. Escribí su nombre con caligrafía firme y lo guardé durante días, respirando hondo cada vez que lo veía. Había puesto tanto de mí en ese objeto que, por momentos, dudé si era buena idea. Pero cada vez que recordaba su burla, sus gestos, sus silencios hirientes, reafirmaba mi decisión. No era venganza, era un acto de dignidad. Un mensaje sin palabras que decía: te veo, te vi siempre, incluso cuando tú fingiste que yo no existía. Andrés no preguntó mucho. Estaba acostumbrado a mi discreción. Solo dijo que esperaba que a Leticia le gustara, aunque dudaba que algo la sorprendiera. Yo sonreí, porque en el fondo esa era la intención, que esta vez, por una vez, no pudiera fingir indiferencia. La noche de la fiesta se acercaba, y yo sentía una mezcla de nervios y firmeza. No tenía expectativas, no esperaba disculpas ni reconocimiento, solo deseaba recuperar mi lugar, no en su mundo, sino en el mío. Y ese regalo, con todo lo que implicaba, era mi forma de marcar el inicio, porque hay palabras que no se pueden decir en voz alta sin que se rompan. Pero hay objetos que gritan sin necesidad de sonido. Ese álbum era uno de ellos. Llegó el día. Desde que abrí los ojos esa mañana, sentí ese peso en el pecho que solo aparece cuando sabes que algo importante está por suceder. No era miedo, era tensión, expectativa. No sabía si mi plan saldría como lo imaginaba, pero sí sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Andrés me vio arreglarme con una calma que él no reconocía. Me dijo que me veía bonita. Le sonreí, no por el halago,
sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz conmigo misma. Había tomado una decisión y nada ni nadie me haría retroceder. Llegamos a la casa de Leticia justo cuando la mayoría de los invitados empezaban a llenar el jardín. La decoración era aún más ostentosa que el año anterior. Cortinas de tul, centros de mesa brillantes, una pista de baile iluminada. Todo cuidadosamente calculado para lucir perfecto, como ella. La saludé con un beso en la mejilla. Ella me respondió con un gracias por venir que parecía salido de un manual de relaciones públicas. Tomó el regalo sin mirarlo demasiado y lo dejó en una mesa repleta de paquetes envueltos en oro y plata. El mío desentonaba, y me alegró, no porque quisiera sobresalir, sino porque sabía que ese paquete contenía algo distinto. No un perfume, no una joya, otra cosa. Pasaron las horas entre música, brindis, fotografías y conversaciones superficiales. Yo me mantenía al margen, observando. Algunos me saludaban con amabilidad, otros con esa sonrisa educada que solo cubre el vacío. Me ofrecieron una copa, la acepté. Me senté en una esquina con vista al jardín y esperé. Leticia se movía entre los invitados como una actriz en su escenario, riendo con sus amigas, organizando juegos, posando para selfies. Su madre la seguía con los ojos llenos de orgullo. Yo también la observaba, pero desde otro lugar. No con envidia ni rencor, sino con una claridad distinta. Sabía lo que venía. En un momento, uno de los tíos de Andrés tomó el micrófono y pidió que todos se reunieran para cantarle las mañanitas. Leticia se colocó al centro, rodeada por cámaras y luces. Aplaudía, sonreía, agradecía como si hubiera nacido para estar bajo los reflectores. Después del canto, ella tomó el micrófono. Era su momento favorito, hablar, dar un discurso donde pudiera presumir logros, lanzar indirectas, marcar territorio. Gracias por estar aquí. De verdad, no hay nada más valioso que compartir la vida con personas que te admiran, que te respetan, que te conocen. Aunque a veces también hay quienes solo están para acompañar, dijo alzando una ceja y sin mirarme directamente. Fue un dardo disfrazado de elegancia. Algunos rieron, otros fingieron no entender. Yo solo respiré hondo. No reaccioné, no era mi turno aún. Pero bueno, vamos a lo importante, continuó. Los regalos, todos aplaudieron. Empezó a abrir los paquetes, uno por uno. Relojes, cosméticos, una pluma de diseñador. Cada objeto era recibido con un «me encanta» y una sonrisa perfecta. El mío seguía ahí, aún sin tocar, con su listón rojo oscuro como una herida sobre la mesa. ¿Y este?, preguntó una de sus amigas, señalándolo. «Tiene tu nombre grabado». Leticia lo tomó con curiosidad. Lo miró como quien encuentra algo que no esperaba. Por un segundo, vaciló. Luego sonrió con ese aire altivo suyo y lo sostuvo en alto. «Veamos qué me trajo mi cuñadita». La manera en que lo dijo fue una provocación. Sentí algunas miradas posarse sobre mí. No me moví. No pestañeé. Solo esperé. Con manos seguras, Leticia empezó a desatar el listón. El papel se deslizó lentamente. Cuando finalmente abrió el álbum y vio la primera página, su expresión cambió. No bruscamente, pero lo suficiente como para notarse. Pasó la hoja, luego otra. El ambiente, que hasta ese momento era alegre y bullicioso, comenzó a enfriarse apenas perceptiblemente. Alguien preguntó qué era. Leticia no respondió. Seguía hojeando el álbum en silencio, sus dedos más tensos, su sonrisa ahora ausente. Entonces, sin previo aviso, dejó caer el álbum. Su rostro palideció. Dio un paso atrás, y antes de que alguien pudiera sostenerla se desplomó. Por un instante todo quedó en pausa. El álbum en el suelo, las páginas abiertas como un secreto expuesto. Leticia, tendida sin reacción, rodeada por un murmullo de confusión y miedo. Alguien gritó su nombre, otra persona corrió por agua y yo me quedé inmóvil, no porque no me importara, sino porque sabía muy dentro de mí que no era un simple desmayo. No era por calor, ni por presión baja. Era por lo que vio, por lo que sintió al ver esas imágenes.
esa carta. Lo supe en cuanto su rostro se transformó. En cuestión de segundos, Andrés se arrodilló a su lado. Le hablaba suave, le sostenía la mano. La suegra se acercó agitada, preguntando qué había pasado. Algunos invitados se retiraron discretamente. Otros se quedaron observando como si fuera un espectáculo inesperado. Nadie tocó el álbum. Yo seguía en mi lugar, sin moverme. Pero por dentro, todo hervía. No de culpa, sino de confirmación. El regalo había tocado algo, algo profundo, algo que ni ella había querido enfrentar. Y aunque no sabía con certeza qué la había derrumbado, intuía que el impacto no venía solo de los recuerdos, sino de saberse vulnerable frente a todos. Finalmente, Leticia comenzó a reaccionar. Parpadeó. Se incorporó lentamente con ayuda de Andrés y su madre. Tenía el rostro pálido, los ojos vidriosos, el cuerpo tembloroso. No decía una palabra. Solo miraba al frente, perdida. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien. ¿Se sintió mal? Tal vez fue el estrés, dijo otra voz. Ha sido mucha emoción. Yo sabía que no era eso, y aunque nadie lo mencionaba directamente, varias miradas se dirigieron al álbum en el suelo. Una de las primas de Andrés lo recogió y lo colocó nuevamente sobre la mesa, cerrándolo con cuidado como si fuera algo sagrado. ¿Qué tenía ese regalo?, preguntó la suegra sin mirar a nadie en particular. Yo me levanté con calma, me acerqué solo lo suficiente para responder con voz firme, sin alzar el tono, pero dejando claro que no me escondería. Un álbum con recuerdos de Leticia, fotos de su infancia, una carta de su papá. El silencio fue inmediato. La suegra frunció el ceño, confundida. Andrés me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar del todo. Leticia no habló, solo apretó los labios y bajó la mirada. ¿Y por qué harías eso?, preguntó doña Imelda, sin acusar, pero con dureza. ¿Con qué intención? Podría haber dicho muchas cosas, que lo hice con buena fe, que quería recordarle que también había sido una niña querida. Que detrás de su perfección había una historia que merecía ser honrada. Pero elegí ser breve, porque pensé que era importante, para ella, para todos. Nadie respondió, tal vez porque no sabían cómo, tal vez porque nadie esperaba que yo hablara así. Leticia, en cambio, se puso de pie con lentitud, no me miró. Caminó hacia el interior de la casa, arrastrando los pasos, con su madre siguiéndola de cerca. Andrés se quedó parado unos segundos, como dudando, y luego también se fue tras ellas. Yo regresé a mi silla. Las conversaciones se reanudaron, pero el ambiente ya no era el mismo. Algo se había quebrado, algo que llevaba años sostenido por apariencias y silencios, y yo había sido el detonante. Las horas siguientes pasaron sin mayor sobresalto. Algunos se fueron antes de lo planeado, otros se quedaron, pero ya no había esa ligereza falsa del principio. Las miradas eran más medidas, las palabras más escasas. El regalo seguía en la mesa, intacto, como una herida que nadie se atrevía a tocar. Andrés no volvió a salir. Le mandé un mensaje, preguntando si todo estaba bien. Me respondió con un sí, hablamos luego. Eso fue todo. No insistí. Sabía que esa noche él también estaba procesando cosas que nunca se había permitido cuestionar. Cuando finalmente nos despedimos, algunas personas me abrazaron con sinceridad. No decían mucho, pero sus ojos eran distintos, como si hubieran visto algo que no esperaban. Como si por primera vez comprendieran que yo no era una figura secundaria. Salí de esa casa con el corazón tranquilo, no victoriosa, no vengativa, tranquila, porque sabía que lo que había pasado no se borraría fácilmente, que ese álbum había hecho más ruido que cualquier palabra dicha en voz alta, y que a veces el silencio puede ser más ensordecedor que un grito. Al día siguiente, Andrés amaneció distante. No era la primera vez que el silencio se interponía entre nosotros, pero esta vez era diferente. Sabía que él estaba procesando lo ocurrido, tratando de entender lo que Leticia había visto en ese álbum y por qué la había derrumbado de esa forma. Desayunamos en silencio.
Luego, sin mirarme, me preguntó: ¿de dónde sacaste esa carta? Le expliqué con calma. Le conté cómo la encontré en uno de los álbumes antiguos, dentro de un sobre amarillento, en el cajón de recuerdos de su madre. No la abrí sin pensar, la leí con respeto, y supe que era importante, que merecía ser vista. Andrés asintió, pensativo. No dijo nada más, pero en su mirada había una mezcla de comprensión y algo que parecía tristeza. Tal vez estaba empezando a ver a su hermana con otros ojos. Horas más tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de Leticia. Solo decía: ¿puedes venir? Nada más. Dudé unos minutos, no por miedo, sino por la incertidumbre de lo que encontraría. Pero fui, porque sentía que ese momento era necesario, para las dos. Me abrió la puerta sin decir palabra. Estaba despeinada, sin maquillaje, con una bata sencilla. No era la Leticia de siempre. Me condujo hasta la sala y me pidió que me sentara. Lo hice. Ella permaneció de pie, caminando lentamente de un lado a otro. Se detuvo frente a la ventana, con la mirada perdida. Leí todo el álbum, dijo al fin con voz baja. Asentí. No sabía que todavía estaba esa carta. Pensé que mamá la había tirado. No respondí. Sentí que necesitaba hablar y lo respeté. Yo tenía 15 años cuando mi papá la escribió, continuó. Fue justo antes de morir. Me la dio en el hospital. Me pidió que no me olvidara de ser suave, que mi fuerza no se volviera dureza. Pero no supe cómo hacerlo. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban brillosos, pero no lloraba. Siempre me dijeron que debía ser perfecta, que debía cuidar a mi hermano, a mi madre, a todos. Me convertí en la roca, pero también en la piedra. Sus palabras cayeron pesadas. No esperaba una confesión así. Nunca la había visto vulnerable. Nunca la había escuchado hablar de su padre con esa mezcla de amor y culpa. Cuando tú llegaste, dijo sentándose frente a mí, sentí que me desplazabas, no porque fueras mala, sino porque Andrés empezó a mirar a otra mujer con la ternura que antes solo me mostraba a mí. Y eso me dolió. Me sentí invisible. Por un momento, pensé en todo lo que me hizo pasar. Los desprecios, los comentarios, las ausencias. Pensé en cuánto dolía sentirse invisible. Pero no hablé, solo la escuché. Sé que he sido cruel, admitió bajando la mirada, y no voy a justificarlo. Pero ese regalo, ese maldito regalo, fue como un espejo. Me vi como era antes, como dejé de ser, y me dio miedo. El silencio se instaló entre nosotras, profundo, espeso, y entonces, sin que lo esperara, Leticia rompió a llorar, no con gritos ni dramatismo, con ese llanto silencioso que nace del alma y se arrastra despacio. No supe qué hacer, no quise abrazarla. No por rencor, sino porque sentía que necesitaba ese momento para ella sola. La dejé llorar, hasta que con voz rota me dijo: no sabía que guardabas todo eso, que te habías tomado el tiempo, que, a pesar de todo, me miraste con compasión. Le respondí con honestidad: no lo hice por ti, lo hice por mí, porque necesitaba recuperar mi lugar, porque ya no quería seguir callando. Leticia asintió. No se defendió, no se excusó, solo asintió. ¿Puedo quedarme con el álbum?, preguntó casi susurrando. Claro, dije, y en ese instante algo se acomodó dentro de mí. No se trataba de perdonar ni de olvidar, se trataba de haber sido escuchada, visto, reconocida. Leticia no cambió de inmediato, no se volvió dulce ni afectuosa, pero esa conversación fue un quiebre. Un punto en el que ambas bajamos la guardia, aunque fuera solo por un momento. Y en ese espacio, por primera vez, cabía la posibilidad de algo diferente. Después de aquella conversación, algo en mí cambió. No fue una transformación repentina ni mágica, pero por primera vez en años sentí que ya no tenía que justificar mi existencia dentro de esa familia. Había hablado, había actuado desde un lugar honesto, y aunque Leticia no me pidió perdón con palabras, sus lágrimas, su silencio y su pregunta sobre quedarse con el álbum
fueron más elocuentes que cualquier disculpa forzada. Regresé a casa con el corazón ligero. Andrés me esperaba. No dijo nada al principio, solo me abrazó. Un gesto simple, pero distinto, más firme, más presente. Luego, mientras preparábamos algo de cenar, me miró y dijo: «Gracias por no rendirte». Me tomó por sorpresa. Nunca antes me había dicho algo así. Lo observé con atención, intentando entender el peso de sus palabras. «¿Por qué lo dices?» «Porque si hubieras sido como yo, habrías guardado silencio para siempre». Sentí un nudo en la garganta. Andrés siempre había optado por la neutralidad, por no incomodar a su madre ni a su hermana, pero ahora, por primera vez, reconocía que esa elección había sido cobarde y que mi forma de enfrentar la situación había abierto una puerta distinta, una que él nunca se atrevió a tocar. No hablamos mucho más esa noche. No hizo falta. A veces los cambios verdaderos se sienten en los pequeños gestos. Una mirada que ya no evita, una mano que ya no tiembla, una palabra dicha a tiempo. Los días siguientes fueron extraños. Leticia no volvió a escribirme, pero tampoco retomó su antigua actitud. Nos vimos un par de veces en reuniones familiares y aunque no éramos cercanas, ya no había veneno en el ambiente. Se limitaba a saludar con un tono neutro, sin sarcasmos, y yo hacía lo mismo, sin rencor, sin sumisión. En una de esas reuniones ocurrió algo que me dejó sin palabras. La suegra estaba hablando con unas amigas sobre sus hijos, como solía hacer. De pronto, una de ellas preguntó si Leticia era la única que le daba orgullo. Doña Imelda, sin mirarme directamente, respondió: «Tengo 2 hijos. Y una nuera valiente que me ha dado una lección muy grande». Fue una frase sencilla, pero en ese contexto significaba un mundo. Nunca me había nombrado con tanto respeto. Nunca había reconocido lo que yo representaba en esa familia. Y aunque no me abrazó ni me dedicó más palabras, ese gesto me llegó hondo. No era aceptación total, lo sabía, pero sí era un paso. Un indicio de que mi voz había sido escuchada más allá de Leticia. Y eso, para mí, era suficiente. Andrés y yo también comenzamos a hablar más. Sobre nosotros, sobre su familia, sobre los silencios que habíamos arrastrado por años. Le conté lo sola que me sentí durante tanto tiempo, cómo su neutralidad me había herido más que los desprecios de Leticia. No para reprochar, sino para que supiera. Él no se defendió, me escuchó, con atención, con los ojos húmedos. «Te fallé», me dijo, «pero no voy a volver a hacerlo». Y desde entonces lo ha cumplido. Con detalles sencillos, defenderme cuando alguien intenta menospreciarme, incluirme en las decisiones familiares, llamarme mi esposa con orgullo frente a su madre, frente a todos. No porque yo lo necesitara para valer, sino porque es su forma de reparar, de reconocer que por mucho tiempo me dejó sola. Yo también aprendí a poner límites. Ya no sonrío por cortesía cuando algo me incomoda. Ya no busco aprobación donde no hay afecto genuino. Aprendí a decir no, a priorizar mi bienestar, y aunque eso ha hecho que algunas personas me vean diferente, no me molesta. Prefiero ser honesta que ser aceptada a costa de mi dignidad. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, pensé en todo lo que había pasado, en la Leticia que me llamó inútil frente a todos, en la que se desplomó al ver su propio pasado reflejado en papel, en la que con voz temblorosa reconoció sus miedos, y en mí. En la mujer que durante años aguantó en silencio, pero que un día decidió hablar, actuar, defenderse. No me volví una heroína, no cambié el mundo, pero cambié mi historia. Y eso, para mí, fue más que suficiente. El tiempo siguió su curso. Las heridas no desaparecieron por arte de magia, pero empezaron a cicatrizar. A veces el solo hecho de ponerle nombre al dolor ya lo vuelve más soportable. Y eso fue lo que hice. Lo nombré, lo enfrenté, y en el proceso dejé de cargarlo sola. Unas semanas después de la fiesta, Leticia me llamó. Esta vez no fue un mensaje breve ni un favor disfrazado de orden. Fue una invitación. Quería hablar. Me sorprendió.
pero acepté. Nos vimos en una cafetería discreta. Llegó puntual, sin maquillaje, con el cabello recogido y una expresión distinta. No era derrotada, era humana. He estado leyendo la carta de mi papá cada noche, me dijo apenas nos sentamos. La había olvidado, o tal vez la había enterrado. Asentí. No quería interrumpirla. Sentí que estaba a punto de abrir algo más profundo. Me di cuenta de que pasé años luchando contra la idea de parecer débil. Por eso me volví dura, cerrada, despreciativa. Y tú eras lo que más me costaba mirar. Porque me recordabas lo que yo no sabía ser. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque sentí que cualquier cosa podía romper ese momento de franqueza. Ella bajó la mirada y continuó. Sé que te hice mucho daño. Y no espero que lo olvides. Solo quiero decirlo en voz alta. Porque cargarlo sola también duele. Había algo nuevo en su voz. No una disculpa vacía, sino una confesión honesta. Sin maquillaje emocional, sin adornos, solo verdad. Gracias por decirlo, respondí, y lo sentí salir de mí con sinceridad. No sé si algún día podamos ser cercanas, agregó, pero quiero intentar que al menos haya respeto. Eso es todo lo que siempre pedí, le dije, y en esa simple frase ambas nos reconocimos. No había necesidad de fingir afecto donde no lo había, solo bastaba con dejar de herirse. Después de ese día, la relación cambió. No se volvió cálida, pero sí más clara. Empezamos a tratarnos con cortesía genuina, sin sarcasmos, sin indirectas. A veces bastan los límites firmes para que el respeto florezca, aunque sea en terreno áspero. Andrés lo notó. Me lo dijo una noche mientras cenábamos. Es la primera vez que siento que mi familia y tú no están en guerra silenciosa. Me hizo sonreír, porque era cierto. No estábamos en paz total, pero sí en tregua. Y eso ya era mucho. También empecé a escuchar de otras personas cosas que nunca habían dicho antes. Una prima me escribió para agradecerme por haber roto el silencio. Dijo que también se había sentido menospreciada muchas veces, pero que nunca se atrevió a decirlo. Otra mujer, esposa de un primo lejano, se me acercó en una reunión para decirme que lo que hice fue valiente, que era necesario. Eso me hizo pensar en cuántas veces, en cuántas familias se repite la misma historia. Mujeres silenciadas, despreciadas, invisibilizadas. ¿Y cómo basta una sola voz que se atreva a hablar para abrir grietas en ese muro de perfección falsa? Leticia también empezó a cambiar, poco a poco. No se volvió cálida ni amorosa, pero dejó de ejercer ese control invisible que tanto pesaba. Incluso comenzó a hablar más con su hermano. A veces se quedaban charlando en la cocina, como cuando eran adolescentes. No necesitaba estar cerca para notar que algo se estaba reconstruyendo entre ellos. Yo los observaba desde lejos, no con celos, sino con alivio, porque entendía que no se trataba de desplazarme a mí, sino de recuperar vínculos rotos. Y eso también era sanación. Un día, mientras acomodábamos cosas para una comida familiar, Leticia se me acercó con una caja pequeña. «Esto era de mi papá», dijo. «Siempre pensé que era para mí, pero creo que tú también mereces tenerlo. Era una medalla antigua, de esas que los soldados guardan como recuerdos. Su padre la había usado toda su vida. La tomé con cuidado, como si fuera frágil, aunque sabía que era fuerte». «Gracias», le dije. Ella solo asintió y se alejó. Ese gesto, más que cualquier palabra, selló una etapa. No porque necesitara un símbolo para validar lo que viví, sino porque confirmaba que ambas habíamos entendido algo esencial. Las cicatrices, cuando son vistas y aceptadas, ya no duelen igual. Pasaron los meses. Cada día, la herida se volvió menos punzante, menos presente. No porque se olvidara, sino porque finalmente había sido nombrada, enfrentada, curada con actos y verdad. Había dejado de ser una sombra en mi propia historia. Leticia y yo nunca nos volvimos amigas,
pero aprendimos a convivir, sin máscaras, sin tensión. Cuando coincidíamos en reuniones, intercambiábamos palabras cordiales. A veces, incluso compartíamos una pequeña risa. Y eso, aunque mínimo, era monumental en comparación con lo que fuimos. La familia también cambió su tono. Me observaban con otro tipo de atención, ya no con la condescendencia de antes, sino con una especie de respeto nuevo. No necesitaba que me aplaudieran, pero esa validación silenciosa se sentía como una red que antes no existía. Me hizo entender que muchas veces basta con una sola acción firme para que otros se animen a ver con otros ojos. Lo más valioso fue lo que sucedió dentro de mí. Ya no me sentía culpable por ser quien era. Ya no me agachaba ante las exigencias de agradar a todos. Aprendí a caminar con la frente en alto, sin miedo a los comentarios, sin buscar aceptación en cada rincón. Andrés también cambió. Me veía diferente, no porque yo hubiera mutado de forma, sino porque ahora entendía lo que había tolerado en silencio. Había dejado de justificar comportamientos y empezó a acompañarme desde un lugar más maduro, más presente. Comenzamos a construir una relación más equilibrada, más justa. Un día, mientras arreglábamos la casa, me dijo: «Eres la mujer más fuerte que conozco». No necesitaba esa frase, pero escucharla después de todo lo vivido fue como una caricia. Porque por tanto tiempo me sentí invisible, y ahora, sin necesidad de levantar la voz, era vista, escuchada, reconocida. Me senté frente al álbum que Leticia había conservado. No lo toqué, no necesitaba hacerlo. Sabía que su contenido ya había cumplido su propósito. Había sido puente, espejo, frontera, y ahora era solo eso, un objeto con historia. Una historia que había marcado un antes y un después. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te has sentido como yo, te quiero decir algo desde el corazón. No estás sola. No estás roto. Tu voz importa, aunque tiemble. Tu dignidad no depende de los que te juzgan. A veces basta un solo acto de amor propio para reescribir toda una vida. Por eso, si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos más que relatos. Compartimos verdad, valentía, procesos reales de transformación. Tu apoyo hace posible que estas voces sigan resonando donde antes había silencio. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en pantalla. Porque si esta historia te hizo sentir, lo que sigue te hará reflexionar aún más. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar.